Bueno, vamos con la última parte donde vamos a ver lo que es el control. Vamos a explicar el control. Vamos a ver un poco de las variables, que es lo que está hecho acá. Después vamos a hacer el ajuste de velocidad. Y acá, para entender la parte del control, también sería bueno que vean, y voy a dejar el link para que vean lo que es control PID. Y también para lo que vean lo que es la función PID, cómo está funcionando ahí. Bien, vamos con la función control. Primero ¿qué hace? Es calcular el proporcional, que es el error. El error, acuérdense que viene dado de el ponderado que estemos usando. Si estamos usando 6, nos va a dar el error por 6, y si no, nos va a dar el error por 4. Eso lo decidimos cuando nosotros decidimos acá con qué estamos trabajando. Una vez que agarra el proporcional, es el error instantáneo, en el instante. La derivada es el error menos el error anterior. Fíjense que el error anterior pasa a ser, cuando viene el código acá, el error anterior en el próximo fue precisamente el error anterior que tuvo, y la integral, que es la suma, ¿no?, de la integral más el error anterior. Se va sumando todos los errores. Después de eso viene un límite que ponemos para la integral, pues si una integral se nos hace muy grande y no las dejamos que sea demasiado grande, este valor se puede cambiar también para el comportamiento del robot, si no, no va a estar afectando mucho. Y acá viene donde hace el cálculo del control PID. Es el proporcional, por la constante proporcional. Acuérdense que esta es la que nosotros ponemos aquí. La derivada por la constante derivativa y la integral por la constante integral. Esto acuérdense de leer la parte de PID, de control de PID. Y después lo que hace, izquierda, la velocidad que tenemos seteada. Esta velocidad le suma lo que calcula el control PID de ajuste para el error, y a la otra se la resta. Esto nos puede estar al revés, puede estar menos acá y más acá, depende de para qué lado tenemos el error negativo y para qué lado tenemos el error positivo. Eso se puede ver, se puede cambiar. Los dejo ahí para que lo trabajen un poquito, pero si el robot se comporta mal, cambiando aquí, ya estaría. Si el robot se está comportando extrañamente, obviamente tenemos un error aquí o tenemos un error acá. ¿Sí? Si no me pongo ahí a ver con el monitor la lectura cuando es negativa, bueno, si tengo que sumar o restar a la velocidad de cada uno de los motores. Esta izquierda-derecha, que está acá, es el que nos entra cuando nosotros estamos trabajando en la función. Fíjense, cuando llamamos la función motores, en este control, le estamos dando ese valor de izquierda o ese valor de derecha, que se lo carga acá y es el que termina dando la velocidad de los motores. Este control después tiene una limitación para que la velocidad mayor de 255 o menor de 255 no sea. Acuérdense que este signo se cambia después en la función motores, precisamente aquí, y de esa manera estamos controlando el motor. ¿Qué pasa si nosotros este control B1 lo vamos a dejar así como está? Queremos en algún momento acelerar un poco cuando estamos en una posición más lineal y volver a una velocidad, esta velocidad que tenemos seteada aquí, volver a una velocidad más controlada cuando estamos en curva. Bueno, para eso nos vamos a crear un control 2. Y vamos a copiar todo el control B1 y lo vamos a pegar ahí. Vamos a copiar todo el control B1. Vamos a copiar y lo vamos a pegar. Y este es el que vamos a modificar. Primero vamos a crear un par de variables. ¿Sí? Creo que en la parte de monitor también, fíjense que está dada la posición y demás. Si nosotros quisiéramos, vamos a copiar esta parte de aquí. Vamos a pegarlo acá. Y vamos a hacer que nos escriba esa velocidad de ajuste.
si nos fijamos acá en control, la velocidad de ajuste, sí, es esta que calculo para saber qué tanto me está impactando el cálculo que estamos haciendo. Está un monitor acá, y vamos a decir que escriba acá, a ver. Vamos a poner, nos vamos a poner a trabajar en el primero, con 6 sensores. Vamos a mandar velocidad 0 y vamos a dejar que esto actúe normal. Se lo vamos a mandar. Oh, no. ¿Qué pasó acá? Que control B1. Control B1. Una demanda. Sí, esto. Aquí vamos a verificar que no haya errores. Bueno, como queremos ver en el monitor, en realidad vamos a ir a ver todo en el monitor. En vez de usar esta de acá, vamos a usar la del monitor. Voy a tapar esta. Voy a dejar esa. Voy a usar promedio ponderado. Voy a usar el monitor. No voy a usar los motores porque no me interesa, pero sí voy a usar el control B1. Entonces, quiero ver qué valores me está dando. Bueno, el ponderado aquí, pero si hacemos lectura de sensores me da el error. Sí, me da el error, así que podemos usar esa para que no nos agarre el corrector. Lo vamos a hacer con 6. Pongan pausa, piénsenlo. Acuérdense que acá no tengo el corrector, entonces los motores no se van a estar moviendo. En este que hicimos lectura de sensores solamente para ver valores en el monitor. Después, estoy usando el control B1, quiero ver qué tanto afecta la velocidad, qué tanto se suma o se resta a esta velocidad que tengo seteada, este set, qué tanto me está impactando mi control PID, y tengo puesto el monitor. Entonces tengo, en vez de poner acá el promedio ponderado, vamos a poner lectura de sensores. Este debería estar arriba del otro para que hacerlo bien. Vamos a ponerlo acá y vamos a subir al robot y vamos a ver cómo se comporta. Bien, hemos subido. Vamos a ver la parte del monitor. Acá vamos a limpiar la salida. Vamos a darle marcha. Bueno, fíjense en que el bel, bueno, me parece muy pegado. Vamos a arreglarlo. Otro serie. El bel Z acá debería darle. Me parece muy pegado. Oh, el error me parece este. No debería estar aquí. Vamos a cortarlo esto. Y el error me parece muy pegado al otro, así que le vamos a meter otro nodo acá para que me quede un poco más acá. Vamos a subirlo de vuelta. No sé si se entiende lo que estoy haciendo. Para que me dé un poco más de espacio, así lo podemos ver. Vamos a limpiar la salida. Marcha. Bueno, fíjense en que ahí veo la velocidad que está ajustando. Si me voy moviendo, fíjense que la velocidad se ajusta, ¿sí?, en función de los valores que tengo de la variable PID. De estas de acá. Fíjense, cuando muevo rápido, bueno, tengo un delay. Ahí se puso negativo. Está tratando de restarle a un motor y sumarle a otro motor para que los motores corrijan. Obviamente que ahí estaría el proporcional siendo muy bajo. Hay que subir un poco más el proporcional y cuando se cambia de golpe la derivada. Eso sí quiero ver también cómo está ajustando la velocidad. Bueno, parado eso, vamos a meternos directamente en modificar este código para que en algún momento acá acelere cuando esté en alguna posición un poco mejor. Acuérdense que nosotros tenemos estos datos que están aquí como la variable esta del error o de la posición que tenga proporcional. Nos vamos a ir acá donde tenemos las variables que ajustamos. Vamos a poner acá ajuste de velocidad recta y vamos a agregar primero una variable que se llama ajuste y acá lo que yo quiero ajustar o cuánto quiero acelerar.
Vamos a poner 10. Voy a poner 10 para ver cómo hace. Y después vamos a tener que hacer un pequeño cálculo para poder determinar cuánto sumo o cuánto resto. Y vamos a agregar otra variable por ahora, que lo vamos a llamar posición. Esa variable de posición recta y la vamos a poner en 0. Fíjense acá, esta no la vamos a modificar. Acá, variable de cálculo, para saber que tiene que estar en 0. Me voy a ir al control B2. Una vez que termino acá, dejo el límite en la integral, eso no me importa. Voy a hacer así. Voy a decir que posición de recta sea igual, ¿sí?, para saber en qué posición está, a P. Pero acuérdense que P me puede estar viniendo la proporcional, que es igual al error que me calcula la regleta que esté usando. Me puede venir con valor negativo, así que le voy a decir que use el absoluto de P para que me lo convierta en positivo. O sea, si viene negativo, va a ser siempre, este valor de posición de recta va a ser siempre positivo. Después, como me puede venir un error de 1000 y pico, el ajuste de la velocidad del robot, de cuánto se mueve el robot, a cuánto quiere estar acelerando, voy a tener que acelerar cuando esté en posiciones de recta, no acelerar cuando esté ahí. Ahí quiero ir a la velocidad que tengo ajustada. Entonces, voy a usar una función que se llama constraint. La variable que quiero es posición de recta. Esto lo pueden buscar. En realidad limita a esta variable en un valor por bajo y por alto. El valor por bajo de posición, acuérdense acá la convertí en relativa, va a ser 0. Y el valor más alto, yo no iría más allá de 300. Habría que probarlo. O sea que cuando el error esté en 300, dependiendo de cómo esté, va a estar acelerando o desacelerando. Yo me paso de 300, no lo va a tener en cuenta, entonces la variable ahí no va a estar funcionando. O sea, acuérdense, 300 sería lo mínimo, 0 sería lo máximo. Ojo con esto. Y acá vamos a hacer un mapeo de la variable. Vamos a mapear la variable. Acuérdense que acá tenemos a qué variable queremos mapear, desde qué posición a qué posición. Vamos a estar mapeando. Bueno, esto que vamos a mapear, o esta variable que vamos a mapear, vamos a poner vel max, por ponerle un nombre, va a ser igual a esto. Obviamente que este vel max, me parece que no lo creamos. Acá está, vamos a crear otra variable entera, vamos a llamar vel max igual a 0. Esta es otra variable que es el cálculo. Vamos a copiar y vamos a pegar. El cálculo. Bien, volvemos acá al control. ¿Qué vamos a mapear? ¿O qué vamos a poner en el mapeo de esta variable, que esta es la velocidad que vamos a terminar sumando? Bien, la variable con la que vamos a arrancar a trabajar, con la que vamos a arrancar, va a ser con posición de recta. Posición de recta, acuérdense que acá lo limitamos, no constraint, entonces no vamos a tener problema de que esa variable nos siga más arriba. Este va a ser el valor más alto, 300. Cuando está en 0, yo voy a querer que vaya a mi velocidad de ajuste. Cuando está en 0, es decir, bueno, vel, ajuste vel, que es el que puedo modificar allá el programa. Y cuando está en 300, yo quiero que sea 0. Entonces, si estoy en 0, ya estoy justo en el centro. Acuerden que esta posición viene de acá.
le va a estar dando lo máximo que yo tenga ajustado acá para acelerar. En este caso 10. Y cuando estoy en 300, o sea que estoy en el valor más alto, va a estar en 0. Y esta velocidad máxima se la vamos a sumar acá. A los dos. Esto es suma, yo quiero acelerar. ¿Ven? Max. Bien. Se lo vamos a estar sumando a la izquierda y a la derecha. Entonces, otra cosa que podemos ver acá en el monitor es copiar esto, pegar, vamos a copiar aquí. Acuérdense que el REL es el que viene calculado en el control PID sin ajustes. Acuérdense, vamos acá, es este BEL de acá. Yo lo que estoy haciendo es sumarle a la velocidad seteada el BEL que me está calculando o sumando, y aparte estoy sumando un extra según la posición que tengo. Entonces en el monitor vamos a hacer que nos escriba izquierda y que nos escriba derecha, que es la velocidad real que se le están seteando a los motores. Izquierda, vamos a hacer que nos escriba todo, y acá que nos escriba derecha. Bueno, vamos a ver entonces qué sucede con todo esto. Para esto ya esto es control B2. Entonces, en la prueba que hicimos hoy, en vez de control B1, va a ser control B2. Vamos a subir, vamos a ver si en el auto viene funcionando, que me dice que if bien, dice que una variable carga completada. Bueno, a ver, acá. Bien. ¿Qué pasa? Que yo, ¿dónde guardo esa reconstrucción? Guardo la misma variable. Gracias. Ahora no debería tener ningún error. Me dice que post recta. Sumo de vuelta. Bueno, ahí está, no teniendo ningún error. Bueno, entonces vamos a ver cómo ajusta la velocidad en el monitor serie. Entonces aquí, en el que tenemos el 0, vamos a poner la lectura de sensores. Acuérdense, para que no nos agarre el corrector si usamos alguno de estos. El B2 no hace falta los motores y el monitor serie. Acá vamos a ver cómo se ajusta la velocidad. Lo que sí, acá en el monitor serie tenemos la velocidad que es calculada. Acuérdense que esa PEL es la que calcula aquí, izquierda y derecha, que tenemos acá, pero deberíamos ver, vamos a ver que nos muestre cómo ajusta esta. Entonces, vamos a ir al monitor serie, vamos a copiarnos acá, vamos a copiar esta parte de acá y vamos a hacer que nos escriba la velocidad máxima para ver cómo ajusta. Máximo. Bien, vamos a subir eso. Ahora sí, con imagen muestro cómo estaba hecho el monitor, por si lo estaba tapando la imagen del robot, lo que agregamos. Vamos al control B2. Vamos a poner para que se vea el robot y vamos a darle marcha con el monitor. Bien, fíjense ahora acá, voy a tener el código que tenemos. Bueno, las posiciones que estamos viendo, un error de 77. Esta BEL es la BEL que está calculando el PID y esta BEL máxima es la que nosotros estamos acelerando. Fíjense en la velocidad que le está dando los motores izquierdo y derecho. Menos 4, el suma de los 8 me da 4. Y los 12 que le está sumando al 4 positivo. Acuérdense que a izquierda y derecha entra uno sumando y otro restando. ¿Qué debería pasar si nosotros nos ubicamos? Vamos a tratar de meternos en un error lo más chiquitito posible. Bueno, había quedado en 0. Bueno, se mueve, pero fíjense en que ahí yo tengo que la velocidad calculada, vamos a
La velocidad calculada, esta del PID, esta velocidad calculada, me está dando menos 1. Acuérdense que para la izquierda y derecha, aquí, le está sumando la vel seteada. Nosotros en este caso seteado tenemos 0 de velocidad. No hay velocidad en los motores. Entonces no está seteando nada. Le está sumando el control integral y le está sumando la velocidad máxima que estaría siendo 10, porque nosotros tenemos un error de 18. Lo que vamos a ver nosotros es cómo cambia esta de acá. Cómo va cambiando esta de acá a medida que el error se va agrandando. Vamos a darle para que siga corriendo y fíjense que si yo me muevo un cachito, se va disminuyendo, si podemos agarrar todo el error, cuando ya tengo un error de 300, es 0. Entonces ahí no está acelerando. Cuando vuelvo a cerrarme, va a empezar a acelerar en función de qué tan recto estoy. Si me corro para el otro lado se va a ir disminuyendo. Acuérdense que está en negativo. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Bien, va a estar yendo a lo máximo que nosotros le pongamos acá. Podemos poner 5, va a cambiar 15. Nosotros queramos que cuando esté en posición central se le esté sumando esta velocidad que nosotros ponemos aquí. Ahora, eso depende de cuánto limito yo el error acá. Si yo quiero ir más justito, puedo poner 200 acá o 150. Si quiero ir más suelto, puedo poner 400. Pero bueno, acuérdense que ya me estaría acelerando en curvas. El robot capaz que en 400 ahí acelerando y sería peligroso. De esa manera podemos controlar la velocidad en recta, depende de la posición. Esto hay que ponerse con calma, probar, pasar todo, ir probando, probar bastante en tabla, conseguirse una tabla negra con una liñita blanca, poner el motor, acuérdense siempre de poner algún soporte para que levanten los motores que estén al aire y empezar a hacer las pruebas, usar el monitor y poder ajustar el auto lo mejor posible. Después hay que ir a probarlo en la pista. Bueno, eso es todo. Cualquier cosa, www.velocibot.com.